Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. En este vídeo os quiero hablar del término gaslighting a raíz de haberme leído el libro Gaslighting de Andy Gardner, que es un muy buen libro para poder conocer qué es este término exactamente, su origen, cómo podemos identificarlo en según qué situaciones y sobre todo para evitar consecuencias muy negativas en nuestra vida, ya que es un tipo de manipulación que incluso inconscientemente hace muchísima gente a nuestro alrededor, no solamente en relaciones abusivas de pareja, sino también en relaciones de amistad, en el trabajo y seguramente en muchas familias. Con lo que vamos allá, voy a ir desglosando poquito a poco qué significa exactamente este término, qué características tiene, cómo podemos identificar que se nos está haciendo directamente y cómo nos podemos proteger de ello. Primero de todo os voy a explicar el origen de este término, y es que se originó en el año 1938 en una obra de teatro titulada Gaslighting, o lo que es lo mismo, Luz de Gas, en la cual un marido trata de conducir a su esposa a la locura bajando las luces encendidas por gas en su casa y luego negando que la luz cambia cuando su esposa lo señala. El objetivo final de la luz de gas es tener control absoluto sobre la otra persona y generarle una dependencia emocional gigantesca, siendo así después muy difícil identificar todos estos aspectos y poder salir por uno mismo o una misma de esa situación. Por eso es tan importante divulgar sobre este tema para que seamos conocedores antes de entrar en todo ese terreno pantanoso del que después va a ser muy complicado salir. Además, muchas veces es complicado saber que existe en nuestra vida este tipo de manipulación, puesto que suele ser algo gradual, no empieza de golpe. Y puede empezar, por ejemplo, por negar la evidencia. Es decir, muchas veces se nos acusa de hacer algo que no hemos hecho, pero se insiste tanto en que nosotros hemos sido los responsables de esa situación que finalmente acabamos por pensar que ha sido así. Por ejemplo, con dejarte una luz encendida. Si hay otra persona que con total seguridad te está diciendo te has dejado la luz encendida, te has dejado la luz encendida sin parar, al final tú acabas dudando de ti mismo y de ti misma y empiezas a pensar en que quizás sí, quizá por un despiste tú te has dejado esa luz encendida. Así es como suele empezar, pero después hay otro tipo de cosas que también se dan en este tipo de manipulación, como lo serían, por ejemplo, el minimizar los sentimientos de la víctima. En alguna ocasión seguramente hayáis discutido con alguien y esa persona haya optado por contestaros de manera bastante altiva, que bueno, que creen que no es tan grave como para que te sientas así, o que algo no es normal que te haya hecho tanto daño, o que estás exagerando, o que realmente eres una dramática o eres un dramático por reaccionar así, con esa emocionalidad, ¿no? Esto también se suele dar muchísimo en las relaciones de pareja, porque aparte en las relaciones de pareja se supone que es con la persona con la que más confianza tienes y más te abres, ¿no? Entonces es un aspecto que se suele utilizar mucho, sobre todo en las discusiones en pareja como tal. También se ve mucho lo de reescribir la historia. Y es que muchísimas veces el gaslighter, que es la persona que ejerce este tipo de manipulación, nos hace pensar que la historia que recordamos es distinta a la que tenemos en nuestra propia realidad o en nuestra propia percepción de realidad. Empiezan a cambiar detallitos haciéndote dudar de que no estás recordando bien esa historia, que lo que sucedió no sucedió como tú piensas, sino que sucedió exactamente como piensa la otra persona. Y poco a poco todas estas cosas te llevan a un descenso en cuanto a tu percepción de ti mismo, de tus recuerdos, de incluso quién eres, y evidentemente te va minando la moral hasta el punto en el que hemos dicho antes que perdemos totalmente nuestra autoestima, nuestro autoconcepto y empezamos a depender demasiado de la otra persona para recordar incluso cualquier acontecimiento. El gaslighter además intenta siempre proyectar la culpa en el otro. Cuando tú te enfrentas a él o a ella diciéndole algo que te ha sentado mal, intentando poner un límite, lo normal es que esa persona en ningún momento, ante ninguna circunstancia y ante ninguna discusión, acepte esa culpa e intente trasladarla. Es decir, no se responsabiliza en absoluto de sus actos
y siempre utiliza frases como yo he reaccionado así por tu culpa, porque tú has hecho esto y esto me ha hecho ponerme violento o esto me ha hecho reaccionar de esta manera, ¿no? Contigo, o no respetarte, o incluso muchas veces en algunas infidelidades se ha dado este tipo de respuestas por parte de un manipulador que hace este tipo de gaslighting. Es importante que veamos un patrón en todas estas cosas que os he explicado, porque muchas veces este tipo de conductas las tenemos todos en una relación. Es incluso a veces normal reaccionar de esa manera, ¿no? Un poco quizá pues a la defensiva. Pero cuando en todas las situaciones se ven este tipo de comportamientos y no hay una introspección, ni un sentimiento, ni una empatía, ni unas ganas de disculparse, de pedir perdón, de ver qué pueden mejorar, y únicamente parece que seas tú el loco o la loca que no entiende nada, que no recuerda nada, que todo lo hace mal, que siempre tiene que hacer que la otra persona esté contenta, etcétera, etcétera, ahí sí que podemos estar delante de una manipulación bastante grande y de la que hay que salir lo antes posible. Cuando estamos delante de una dinámica de este tipo, al final vemos a una persona que está siempre luchando con su propio pensamiento y su propia intuición de manera muy contradictoria, comparando siempre su sentido de la realidad con el que el gaslighter le otorga. Y esto es súper importante identificarlo antes de que sea demasiado tarde, porque las consecuencias que puede tener en la salud mental son muy grandes. Las víctimas de este tipo de manipulación a menudo desarrollan ansiedad, depresión, baja autoestima sobre todo y muchísima confusión. De hecho, muchas veces acuden al psicólogo porque sienten ansiedad y sienten depresión sin conocer realmente que el origen de todo eso no es algo químico, no es algo que hayan desarrollado por sí mismos, sino que poco a poco es algo que ha entrado en su vida a raíz de haber permanecido mucho tiempo con este tipo de conductas a su alrededor. De hecho, este tipo de manipulación consigue que finalmente desconfiemos no solamente de los demás, sino también de nuestro propio criterio en cualquier aspecto de nuestras vidas. Y ahora que sabemos qué es y cómo nos puede afectar en nuestra vida y en nuestra mente, lo importante es dar el primer paso. El primer paso siempre va a ser confiar en uno mismo y en una misma. Sé que es muy difícil una vez estás de lleno en una relación de este tipo, sea en el ámbito que sea, y de hecho muchas veces se complica muchísimo más cuando se trata de relaciones de las que hay una dependencia financiera. Pero tenemos que intentar que eso no nos paralice y que podamos salir de ahí de la mejor manera posible. Nunca va a ser buena idea quedarnos en una relación en la que sintamos esto, ya sea un trabajo, ya sea una pareja, ya sea una amistad, incluso un familiar muy cercano. Y como cuando ya estamos ahí dentro es muy difícil confiar en uno mismo y en una misma, lo mejor que podemos hacer son algunas cosas para cerciorarnos realmente de lo que pensamos es lo real y no lo que constantemente nos está diciendo la otra persona. Una manera de hacerlo sería manteniendo un registro, que esto también lo aconsejan en el libro. Mantener un registro quiere decir que si nos cuesta mucho recordar cosas que hemos hecho, cosas que hemos dicho después de haber pasado un tiempo muy prolongado con una persona que nos haga este tipo de manipulación, lo que podemos hacer es tener una libreta, un cuaderno donde apuntar lo que hemos hecho en ese día, para que si después la otra persona nos niega el no haber hecho algo o nos dice que hemos hecho algo, poder recurrir a ese registro y cerciorarnos realmente de que se nos está intentando engañar y manipular. La otra cosa fundamental es tener a alguien de confianza con el que poder hablar, ya sea un compañero de trabajo, un amigo muy cercano, un familiar, da igual, quien sea, o incluso nuestro propio terapeuta, pero dar con alguien que nos pueda escuchar, que pueda saber las dos versiones y decirnos realmente si está viendo que hay algo ahí que falla, que realmente estamos sintiendo una culpa, unos remordimientos y una distorsión de la realidad que no es acorde con lo que se nos está explicando, ¿no? Es súper importante tener una base sólida en ese aspecto, acudir a alguien, no guardárnoslo por miedo, por vergüenza, por sentir realmente que somos nosotros, nosotras los que estamos locos.
locas, y hablarlo de verdad, porque de esa manera vamos a poder obtener otro punto de vista que es externo a esa interacción con la persona protagonista de la historia. Y entonces va a ser muchísimo más fácil sacar una conclusión objetiva, evidentemente, con lo que todo esto nos va a ayudar seguro a poder finalizar ese vínculo. Por otro lado, no menos importante, está el hecho de establecer límites. Ya sabemos que cuando tenemos una autoestima muy baja es muy complicado establecer límites. Por eso el primer paso o los primeros pasos serían los dos que he dado. Una vez ya nosotros nos cercioremos de que estamos apuntando cosas, que estamos llevando un registro y que la otra persona nos está intentando engañar, que hemos hablado con alguien que nos ha dado su visión de los hechos, su perspectiva, y nos está dando un poco la razón, en el sentido de que no estamos mal de la cabeza, que estamos haciendo las cosas bien, que seguramente estemos siendo condicionados para pensar lo contrario. Es entonces cuando nosotros empezaremos a ganar un pelín de autoestima y podremos empezar a poner límites a la otra persona. Y si nos dice que hemos hecho algo que no hemos hecho, poder decir: no, yo soy perfectamente consciente de lo que hago, de quién soy, de qué acciones tomo, y por lo tanto no me vas a manipular, no vas a hacerme pensar algo que no es real. Entonces, es un proceso largo, pero tomando estas pautas, la verdad es que va a ser mucho más sencillo salir de ahí. Y por último, también hay que tener muchísimo cuidado con la culpabilidad, porque cuando estamos sintiendo constantemente que somos el problema, porque aún no hemos identificado que nos están haciendo gaslighting, siempre es fácil caer en esa trampa de culpabilidad, y lo que tenemos que pensar es que realmente la culpa nunca es exclusivamente de una sola persona. Ya solo con eso nos va a ser mucho más fácil identificar el problema. Cuando hay algún problema en la relación, ya sea la que sea, siempre hay dos partes. La culpa rara vez es exclusivamente de una persona. Normalmente, pues una persona ha podido hacer algo que nos haya molestado en algún momento, no solamente existe en una dirección. Con lo que es muy importante que si sentimos constantemente que la culpa es nuestra, que la otra persona es perfecta y lo hace todo súper bien y no hay ningún tipo de problema, eso es muy raro, eso rara vez pasa, y seguramente lo que tenemos que empezar a pensar es que quizá la otra persona no tiene la introspección necesaria para estar en una relación, sea del tipo que sea, y que quizá no somos tan culpables, que quizá la otra persona también está haciendo cosas mal. Lo que pasa es que está tan enfocada en hacernos sentir mal a nosotros y a nosotras que somos incapaces de enfocar nuestra energía en detectar esas cositas que la otra persona hace mal, sino que estamos constantemente intentando batallar y defendernos de ese tipo de acusaciones, de ese tipo de manipulaciones, e incluso llegando a algunos puntos con una indefensión aprendida, sin ni siquiera luchar, simplemente dar por hecho que tenemos algún problema, que no estamos bien de la cabeza y que, pues eso, dependemos absolutamente de la otra persona para absolutamente todo, porque por sí mismo, por nosotros mismos no somos capaces de hacer absolutamente nada. Y ya por último, si en algún momento te has sentido identificado o identificada con este vídeo, con estas cosas, y has reconocido algo y necesitas salir de una situación complicada, te animo a que leas este libro, como muchísimos otros que hay, que te puedan dar una visión más amplia de todo este contenido, que pidas ayuda, que hables con alguien cercano, que le expliques la situación, porque se puede salir de ahí. En mi caso personal, yo también, pues en algún momento de mi vida, he estado cerca de personas que me han hecho sentir todo esto, y aunque ha sido un proceso muy largo, he podido salir y he podido ganar confianza en mí misma. Aunque aún queda un largo recorrido, creo que es importante dar el mensaje de que se puede salir de ahí perfectamente. Lo único que necesitamos es rodearnos de otro tipo de personas después de haber identificado muy bien las claves de este tipo de conducta y qué consecuencias puede traer para nuestra vida y para nuestra mente. Lo más importante aquí, ya lo dice Garner en el libro, es reconstruirnos, reconstruir la confianza en nosotros mismos, y aunque puede llevar un tiempo bastante largo, hay terapias como la cognitivo-conductual que nos puede servir de mucha ayuda, y sobre todo eso, rodearnos de personas que nos aporten aspectos positivos, que nos valoren y que veamos que cuando hacen algo mal son los primeros en darse cuenta, o que si hablas con la otra persona enseguida reconoce su error, pide disculpas y en ningún momento te hace sentir constantemente que tú eres el problema de todo el conflicto que exista.
Así que nada más, me dejéis en la cajita de comentarios qué os ha parecido, si habéis sufrido o habéis podido identificar este tipo de manipulación a vuestro alrededor en algún momento de vuestras vidas, qué cositas habéis hecho para poder salir de ahí, porque siempre es muy bueno conocer pues qué pautas han seguido otras personas y cogerlas como ejemplo. Y sobre todo si os gustaría que hiciese más vídeos de este tipo en el canal. Hacía mucho que no subía vídeos sobre este tipo de temáticas. Hice una votación en la comunidad, me dijisteis a algunas personas que os interesaría que lo hiciera, así que nada, espero que os haya servido y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!